Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a este espacio de actualidad. A lo largo de la próxima media hora vamos a hablar de cosas que les interesan. Vamos a hablar de paro, vamos a hablar de empleo y vamos a hablar también de reforma laboral. Para ello nos acompaña en plató el senador del Partido Popular, Porfirio Herrero. Buenas noches. Buenas noches, Rosa. Encantado de estar con vosotros. Vamos a empezar hablando de la noticia de la que hablábamos esta semana. Los datos del paro se conocían y eran unos datos que nos dejaban un tanto una sensación extraña. Datos buenos a nivel nacional, sobre todo en el dato de afiliación, y datos regulares o no tan buenos, por no decir malos, a nivel provincial y a nivel regional. Es verdad, por definirlo de alguna forma, son unos datos un poco agridulces, muy dulces en el caso del ámbito nacional. Por primera vez en 8 años, en el mes de febrero, que es un mes tradicionalmente que nosotros llamamos mes valle en los datos del desempleo, es decir, mes malo, mes de bajada absolutamente natural y lógica. Por primera vez en 8 años, a nivel nacional, el desempleo baja en esa cantidad de casi 1.492 desempleados menos en términos intermensuales, pero casi 222.000 en términos interanuales, es decir, comparado febrero del 2013 con febrero del 2014. Esto evidentemente marca una tendencia que venimos ya constatando en los últimos 6 o 7 meses, en donde en términos interanuales, mes a mes, el paro sigue descendiendo. Y esto, querida Rosa, no es por casualidad, es una tendencia argumentada y justificada y avalada por las políticas económicas del gobierno. Es verdad que las políticas económicas en términos macroeconómicos son buenas, nadie lo puede discutir, pero que la reducción del desempleo llega siempre, y esto lo dicen los técnicos más avanzados, unos años más tarde de que se produzca esta recuperación económica. Pero estamos en el mejor de los caminos para producir ese descenso del desempleo, al menos a nivel nacional. Tampoco tengo que esconder porque los datos de a nivel regional, que no son tan buenos, han supuesto un incremento en términos del mes anterior de casi 2.000 y pico desempleados más, 14.000 menos en términos interanuales, es decir, febrero del 2013 con febrero del 2014, 14.000 desempleados menos, es decir, marca una tendencia, y si de alguna forma hubiera que justificar ese aumento del desempleo en el mes de febrero, que se han producido prácticamente el 90% de ellos en el sector de agricultura, se mantiene e incluso disminuye en construcción y disminuye en industria. Sin embargo, aumenta el desempleo en nuestra región en agricultura, puramente estacional como consecuencia, todo el mundo lo puede entender, del final de la campaña de la recogida de aceituna en nuestra región. Y a nivel provincial, por tampoco esconder nada, 133 trabajadores menos en términos intermensuales, es decir, comparados con el mes anterior, pero casi 133 más, muy bien, Rosa, veo que te lo sabes mejor que yo, 133 desempleados más en términos intermensuales, con el mes de enero del mismo año, pero casi 1.500 menos desempleados tenemos en Guadalajara que el mismo mes de febrero del año 2013. Teniendo en cuenta, y no me cansaré de repetirlo, que el mes de febrero con el de noviembre son los 2 meses particularmente malos para el desempleo, por una serie de circunstancias de carácter también estacional, no hay temporadas ni antes ni después, antes sobre todo, y son meses en donde, pues ya te digo, durante 7 años consecutivos se ha venido produciendo un fuerte incremento del paro a nivel nacional. ¿Buena tendencia? Buena. ¿Esperanzadora tendencia? Buena. ¿No es suficiente? Pues naturalmente que no, hay que seguir luchando porque esta tendencia no solamente se consolide, sino que cuantitativamente sea mayor en resultados
positivos del descenso del paro y, sobre todo, de un dato que en este caso sí es importante también, que va paralelo a la contratación y a la disminución del desempleo, de aumento de la afiliación a la seguridad social a nivel nacional, que también marca una tendencia y que garantiza una mayor solvencia y sostenibilidad del sistema. A lo largo de los últimos años se han adoptado muchas medidas, han puesto en marcha muchas medidas por parte del Gobierno nacional. Una de ellas, la más polémica, ya lleva unos años en funcionamiento, fue la reforma laboral. ¿Era necesaria hacer esa reforma para empezar a ver resultados? Yo creo que sí, y estos resultados yo creo que justifican la reforma laboral que se aplicó y se aprobó en su momento y que ahora cumple más o menos 2 años de su puesta en vigor. Y a los resultados efectivamente me refiero. La reforma laboral, como sabes, que fue muy criticada, muy denostada por el Partido Socialista y especialmente por las organizaciones sindicales, supuso, en mi modo de ver, primero, una mayor flexibilidad en las relaciones de empleado y empleador, dando mayor protagonismo, en segundo término, al empresario, al empleador, para que pudiera pactar con el más cercano, que es su empleado, su trabajador, las condiciones de trabajo, reduciendo de alguna manera la enorme influencia que hasta ahora tenían las organizaciones sindicales a través de los comités de empresa. De tal manera que parece lógico que esa flexibilidad afectara a otorgar al empresario la capacidad para organizar el trabajo en su propia empresa de acuerdo con el trabajador. Movilidad funcional, movilidad geográfica, ¿por qué no decirlo? Disminución de tiempo de trabajo, disminución de horario y disminución de sueldo cuando las circunstancias de la empresa lo aconsejaran o fueran tan malas que o eso o el cierre empresarial. ¿Qué hace la reforma laboral? Pues mire, todo es válido y todo es bueno antes del despido. Y eso es la esencia de la reforma laboral. Y justamente porque eso es bueno y vale antes del despido, se está produciendo una retención de la destrucción de desempleo y, como se ve en los datos, un poco a poco creación de empleo neto en nuestro país. Según los sindicatos y el Partido Socialista, lo que conseguía o lo que trata de conseguir la reforma laboral puesta en marcha es un recorte de derechos para los trabajadores y que la sartén por el mango, por así decirlo, la tenga el empresario para quitarse de en medio a los trabajadores que llevan más tiempo. No, si los sindicatos o ese criterio se refiere a que es verdad que, por ejemplo, en el problema de las despido improcedente, las indemnizaciones de 45 días por año trabajado durante un periodo de 42 meses, la reforma laboral lo estableciera en una cantidad total de 33 días y por un máximo de 24 meses, y además estableciera también alguna causa de extinción del contrato de trabajo por causas objetivas y técnicas de la empresa, yo creo que no tienen razón, porque la reforma laboral pretendía, bajo el concepto general de flexibilizar las relaciones laborales entre empleado y empleador y determinar que cualquier solución, querida Rosa, desde el problema de la indemnización hasta el problema de los días trabajados, hasta el problema de la reducción del tiempo de trabajo, hasta el problema del contrato a tiempo parcial, si era necesario en la empresa en lugar de jornada normal, fuera aceptable y era mucho mejor que proceder al cierre patronal o al despido, lo cual aumentaría el paro. Yo te pondría cientos de ejemplos en nuestro entorno europeo, en donde en Alemania muchas personas han llegado en épocas difíciles a trabajar por 2 euros al día antes de producir el despido. ¿Por qué? Porque la empresa en aquel momento lo estaba pasando muy mal,
y había que apretarse el cinturón, pero antes de procederse al despido se prefería seguir en el puesto de trabajo, aunque fuera en condiciones desde el punto de vista salarial más bajas, pero sin la pérdida de derechos sociales que corresponden a los servicios que pudieran tener derecho, por ejemplo, en el campo de la asistencia sanitaria, fogasa y prestaciones por desempleo. Por parte de los empresarios se acogía bien y se ha acogido bien, pero querían algo más. Cierto, no les era suficiente tampoco. Parece que no satisfacía a ningún lado. De hecho, hace unos días la presidenta del Fondo Monetario Internacional, en un encuentro en Bilbao, todavía estaba reclamando prudente, educadamente, al señor presidente del gobierno, el señor Rajoy, que debiera de profundizar un poco más en la reforma laboral. Nos echamos a temblar cuando vimos eso. Sí, nos echamos a temblar, pero el presidente del gobierno, yo creo que con mucho acierto y con sobre todo mucha diplomacia, la contestó diciendo: mire usted, de momento vamos a esperar a que todavía los frutos de la primera parte de la reforma laboral, si es que puede haber una segunda, den sus frutos totales, y no vamos a introducir más reformas laborales de momento. Es verdad que los empresarios vienen reclamando sobre todo un concepto, que es aportar más flexibilidad al mercado de trabajo. Y es verdad también que en el ámbito del mercado europeo, pues somos el mercado un poco más regulado, más constreñido, pero esto no necesariamente tiene que ser malo. Que la flexibilidad y otorgar al empresario y al empleador la capacidad para negociar sus propias condiciones de trabajo es buena, yo creo en ella y creo que sí. No es lo mismo, como dicen las organizaciones sindicales, negociar un convenio colectivo para el sector de trabajadores de los medios de comunicación social en esta magnífica y muy bien de funcionamiento empresa en la que estoy, entre empleados y empleador, que hacerlo con carácter general, para que lo llamaban un convenio sectorial para todo el país, porque estoy convencido que no es lo mismo la televisión de Andalucía que la televisión de Guadalajara. Ya se lo digo yo, que no es lo mismo. Ya se lo digo yo. Esta semana comparecían ante los medios de comunicación, comparecía usted con otros compañeros parlamentarios nacionales para explicarnos varias cosas, y algunas de ellas eran parte de las nuevas medidas aprobadas en el último Consejo de Ministros. Algunas de estas medidas enfocadas, según nos explicaban, a poder generar más puestos de trabajo y dar más facilidades a los empresarios. Es verdad que en un empujón más a lo que es desde mi partido político, el Partido Popular, y de la acción del gobierno que lo sustenta en materia de fomento del empleo, y en este caso fomento del empleo estable, el gobierno aprobó en el pasado Consejo de Ministros una medida que no tiene parangón en los últimos años, porque yo he venido a esta casa, invitado por ti con mucho agrado, a explicar que había bonificaciones para la contratación de mujeres del 75% en la seguridad social, que había bonificaciones y reducción en la seguridad social para los jóvenes menores de 30 años, que había una bonificación en la seguridad social a las empresas del 20% para los empleados de larga duración. Todo eso se ha producido y ha ocurrido, pero esta medida es estrella, estelar, porque establece por primera vez en la historia una tarifa plana de 100 euros, independientemente de las características del trabajador, viejo, mayor, joven, larga duración, mujer o no mujer, e independientemente también de la empresa o del empleador. Para todos y para toda la empresa que contrate a un trabajador con carácter indefinido o fijo, lo mantenga durante 24 meses. Y además otros 24 meses más, es decir, 3 años, la tarifa de cotización por contingencias comunes a la seguridad social será plana de 100 euros. Ténganse en cuenta, y yo quiero explicar esto bien a los telespectadores, que la cuota
que se llama cuota patronal a la seguridad social que paga la empresa en el trabajador por cuenta ajena, está en estos momentos en el 24-25% del salario bruto. El trabajador paga otra cuota, que se llama cuota obrera, y luego hay otras cuotas, pequeños porcentajes de fogasa, formación profesional, desempleo, etcétera, etcétera. Pero lo gordo es la cuenta de contingencias comunes. Justamente esa es la que se reduce del 24% del salario bruto a 100 euros de tarifa plana. Para que todo el mundo lo entienda muy bien, sobre un trabajador que cobrara 1.500 euros de salario bruto al mes en la empresa X, en esta empresa, si genera un puesto de trabajo neto, nuevo, contrato, mañana, en las circunstancias anteriores, la empresa tendría que cotizar a la seguridad social por contingencias comunes en torno a un 24, un 25%, es decir, unos 360 euros al mes. En esta situación y con la aplicación de esta norma desde el 25 de febrero, desde que lo anunció el presidente del Gobierno en su discurso del Estado del Debate de la Nación, lo que tendrá que abonar es 100 euros. Es decir, se produce un ahorro al año de aproximadamente por parte de la empresa de unos 5.000, 6.000 euros de cotización a la seguridad social. Hombre, el mínimo compromiso que se pide es que efectivamente el contrato sea estable, dure más de 24 meses y un año más. Y además, Rosa, y esto quiero resaltarlo porque afecta particularmente a nuestra provincia, aquellas empresas con menos de 10 trabajadores que, de acuerdo con la estructura, digamos, empresarial de nuestra provincia, significan... La mayoría. Muy bien, casi el 95,8% de las 13.444 empresas que hay dadas de alta en Guadalajara, el 95,2%, menos de 10 trabajadores. Bueno, pues a esas empresas, además de la aplicación de esta norma, tarifa plana de 100 euros durante los 24 meses primeros, se les aplicará y se les bonificará, si continúan con ese trabajador, un 50% de reducción en la tarifa general de que te he hablado, de esa del 24%. Creo que para el empleador es un incentivo magnífico, es un incentivo que les significa una disminución importante en el pago de las cuotas de cotización a la seguridad social, cosa que venían reclamando, no de forma permanente, pero sí para dar un empujón a la creación de empleo de forma inmediata. Hay un requisito, eso sí, el empleador a lo largo de los 6 meses no ha tenido que haber realizado despidos improcedentes. Claro, ahí está un poco, no voy a decir la picaresca, pero yo no puedo despedir a Rosa ahora para mañana contratar a un nuevo trabajador y que el Estado bonifique y eso. Beneficiarme de esa bonificación. Tiene que haber producido que durante los 6 meses anteriores no se hayan producido ni despidos colectivos, ni ERES, ni ningún tipo de extinción de contratos de trabajo, porque eso sería la trampa. Es decir, yo mañana despido a 15 porque me voy a contratar a otros 15 con empleo neto. Eso no es empleo neto, porque he despedido a 15. Yo no puedo despedir a nadie y tengo que contratar a gente nueva. Es una medida que por parte de los empresarios ha sido bien acogida, me imagino. No, hombre, lo venían demandando. Los empresarios, ya sabes que siempre los empresarios venían demandando una reducción, una disminución en sus cotizaciones a la seguridad social. Siempre han argumentado que eran unas cotizaciones altas, fuertes. Yo creo que estamos por la media europea aproximadamente, la media europea, pero que una de las fórmulas de facilitar la contratación y por tanto el empleo era reducir lo que ellos llamaban los costos sociales de la contratación. Estos son costos sociales típicos. Bueno,
ahí está, una reducción de costos sociales importantes, es verdad que temporal, pero vamos a ver qué pasa y vamos a ver cómo este procedimiento funciona, y para ello tenemos 3 años de ensayo, y yo creo que 3 años de buen resultado en la creación de empleo. Escuchaba hace unos días en una tertulia económica, en tiempo libre, que una de las medidas que se podría llevar a cabo como propuesta por algunos entendidos en el mundo económico podría ser hacer que los contratos tendieran a ser solamente uno y poder unirnos a la tendencia europea, no tener 3 millones de contratos. Cierto, veo que estás muy al día y muy actualizada porque... Tengo que hacerlo. No, porque esto es muy de último. También los empresarios, cuando dicen que hay que avanzar un poco más en la reforma laboral, justamente, si yo te he dicho que primero aportaban o decían esa mayor flexibilidad, todavía más, la otra, justamente la que tú estás planteando, evitar ellos llaman dualidad del mercado de trabajo, léase dualidad o proliferación del contrato de trabajo. Es verdad que existen ahora casi, querida Rosa, 47 modelos de contratos diferentes, contratos laborales, y que eso es un farragoso y complicado para el empleador a la hora de matizar y establecer el contrato adecuado para cada una de las personas. Su opción, que está estudiando el gobierno y que yo creo que no es mala, es la adopción de 2, 3, un modelo de contrato, siempre fijo e indefinido, con las correspondientes indemnizaciones en el momento de su extinción, pero que garantiza una tendencia hacia la estabilidad del contrato, hacia el contrato indefinido, y además simplifica enormemente al empleador, al empresario, los trámites para efectuar la contratación. Y de alguna manera también facilita que se hagan estos contratos de días, horas, semanas, que no es que potencien precisamente que el trabajador tenga un trabajo estable. Cierto, evitaría de alguna manera, Rosa, lo que en términos técnicos se llama una cierta precariedad en el trabajo. Es verdad que un contrato indefinido, un contrato estable, no necesariamente tiene que ser de por vida y para toda la vida, depende de un montón de circunstancias y bueno, hay un montón de causas que pueden argumentar desde el punto de vista empresarial la extinción de ese contrato de trabajo. Pero eso es mucho mejor que de entrada tener en una bandeja una serie de opciones de contratos de un día, de 5 días, de 7 días, por obra o servicio, por circunstancias de la producción, en fin, contratos al final todos de carácter muy temporal y precario, en donde el empresario a la hora de contratar pues se decide por alguno de ellos, en lugar de decidirse si hubiera 2 o un modelo de contrato, contrato indefinido y contrato estable, y se evitara no esa dualidad, sino esa enorme variedad de contratos de trabajo. Hablaba el senador al inicio de esta entrevista de los datos positivos a nivel macroeconómico, que se necesita más tiempo para ver el traslado a pie de obra, por así decirlo, porque todos los ciudadanos nos estamos preguntando cuándo podremos ver el reflejo de esos buenos datos macroeconómicos incontestables en la microeconomía del día a día. Sí, algunos profesionales infinitamente más duchos que yo hablan de plazos muy largos, es decir, que la mejora en nuestros datos macroeconómicos, la prima de riesgo... Todos estos conceptos que escuchamos de vez en cuando. Escuchamos de vez en cuando. El saneamiento del sistema financiero, la balanza de pagos, todo eso que a algunos casi nos cuesta comprender y hay que ir a los manuales para ver qué es eso. Obviamente, desde lo que recibió el Partido Popular, a lo que en este momento hay una distancia abismal, y eso nos da tranquilidad, sosiego, y ha sido fruto no solamente de la acción del gobierno, sino también de apretarnos un poco el cinturón todos los españoles durante esos 2 años. Es decir, hemos llegado a un punto en donde tenemos en grandes conceptos saneadas más o menos nuestras grandes cuentas. Ahora esas
grandes cuentas tienen que pasar a las pequeñas cuentas familiares. Porque el ciudadano está ansioso por para los que, resultados. efectivamente, para que las entidades financieras y crediticias ya empiecen, y están, Rosa, yo te lo aseguro, empezando a abrir el abanico en la concesión de créditos y financiación para emprendedores, pymes y pequeñas empresas, lo están haciendo ya, y naturalmente, si lo están haciendo, ese es el escalón vital y más importante para que se genere empleo a través de la reactivación de la pequeña y mediana empresa, que hasta ahora ha estado pues casi para conseguir un crédito en una entidad financiera que estaba bastante mal, avales, mucho más de lo que valía su empresa. Eso yo creo que se ha acabado, las entidades financieras están saneadas. Yo el otro día fui a una caja de ahorros de cierta solvencia e importancia en Guadalajara y poco menos, no puedo decir el nombre, que me dijo: Porfirio, mándame clientes que estoy en condiciones, te lo aseguro, de dar créditos y de atender programas de financiación y de atender programas de creación de nueva actividad. Y lo cual fue para mí una enorme satisfacción escucharlo de las palabras del director de la sucursal. Ahora falta la última parte, que el ciudadano pueda tener dinero para poder hacer frente a esos créditos y pueda ir a pedir un crédito tan siquiera. Bueno, el ciudadano que va a pedir un crédito, querida Rosa, generalmente no tiene el dinero para pedir el crédito porque está blanco, pero generalmente tiene algo con que responder a la entidad bancaria por el crédito que le da. Si yo tengo dinero, no voy al banco para ejercer una actividad empresarial, pues bueno, me ahorro la visita al banco. Como no lo tengo, voy a la entidad financiera para que me lo financie o me lo preste en las mejores condiciones. ¿Qué puede faltar? Y yo creo que está naciendo ahora. Una enorme confianza en el sistema financiero, es decir, yo creo que ahora la hay, y una gran actividad emprendedora de las personas, del pequeño, mediano y yo tendría que decir casi mínimo, pequeñito empresario, lo que llamamos el joven emprendedor. Cualquier actividad, cualquier iniciativa, yo creo que es buena, el mercado lo necesita y en estos momentos puede ser, y me consta, que no en grandísimas cantidades, pero sí en las modestas cantidades que una actividad emprendedora se necesita, puede ser atendida por la mayor parte de las entidades financieras. ¿Habrá más iniciativas para que estas pequeñas pymes, que son las que sustentan a fin de cuentas el día a día de nuestra economía, puedan sobrevivir, puedan seguir dando pasos? Yo creo que sí, porque además ten en cuenta que el gobierno del Partido Popular, tanto a nivel regional como a nivel nacional, no hace mucho que aprobó una ley de emprendedores que establece unos beneficios y unos requisitos absolutamente positivos para promocionar justamente esta actividad emprendedora y animar, sobre todo, y la propia ley lo determina, a aquellos jóvenes universitarios a iniciar una actividad económica, iniciar un negocio con el respaldo y con las ayudas y beneficios que la propia ley de emprendedores significa, y ahora yo creo que saneada nuestras cuentas en gran medida con la colaboración especial de las entidades financieras. Pues estaremos pendientes de todas estas medidas, las que nos van contando todas las semanas los parlamentarios nacionales que se aprueban en los consejos de ministros. Porfirio Herrero, senador del Partido Popular, como siempre un placer charlar con usted. Ha sido un placer y muchísimas gracias. Gracias a usted, gracias también a ustedes. En 7 días, ya lo saben, más protagonistas. Buenas noches.